Esto que le presento es un resumen de noticias en ferris.com.mx. En este viernes, el primer intento de modificar los actuales estamentos sobre las llamadas drogas blandas, aparentemente se va a quedar solamente en ello, en eso. Las iniciativas para regularizar el consumo de la marihuana en el Distrito Federal que presentaron los diputados, uno local del PRD, Estela Damián Peralta y Vidal Llerenas, y otra en el Congreso, fueron calificados por sus propios compañeros de bancada como una simulación, así dijeron, para impulsar el consumo recreativo de la hierba al promover que se permita la aportación no de 5, sino de 30 gramos, y con esto se crea una especie de dispensarios, serie de dispensarios, donde se expendería la marihuana controlada y de manera segura, pero a la vez se orientará a los adictos sobre los riesgos del consumo, que sería una contradicción porque le estás vendiendo y le estás diciendo que es malo, avanzando hacia lo que sería la eliminación de una política persecutoria. La propuesta no tuvo mucho presente, menos futuro, y el concierto de las voces legislativas dice que hay otros asuntos más importantes en la agenda. Creo que el tema de la marihuana será determinado en México cuando primero se haga en el mundo. ¿Qué va a pasar cuando Estados Unidos le entre a la legalización? Bueno, ya no todo Estados Unidos, California nada más. Fíjese que finalmente se entregó el ex tesorero de Humberto Moreira, Héctor Javier Villarreal, pero a las autoridades de Texas, en El Paso, en donde era buscado desde el 2012 por cargos de lavado de dinero producto de desvíos de recursos públicos que manejaba, así como de los millonarios préstamos que solicitó, con los cuales habría adquirido varios bienes inmuebles en el sur de Texas. Villarreal Hernández compareció ayer mismo ante un juez federal tras haber rechazado a su derecho de una audiencia para la detención y explicar los cargos en su contra por los que enfrenta una sentencia que pudiera llegar hasta los 20 años de cárcel, y este es uno de los testaferros de Humberto Moreira. Y mientras nada se sabe del trotamundos franco-estadounidense Harry de Beert, desaparecido entre Michoacán y en algún lugar de Michoacán, y en Jalisco asesinan a 2 jubilados canadienses, el Ministerio Español de Asuntos Exteriores emite una recomendación a sus ciudadanos para que eviten viajar a Michoacán, particularmente a la zona de Tierra Caliente y a la costa del Pacífico, es decir, al puerto de Lázaro Cárdenas. El gobierno español advierte que esta alerta es extensiva a todas las carreteras de la costa que comunica a los estados de Colima, de Jalisco, de Guerrero, esa parte de la pancita mexicana prohibida para los españoles. Pero fíjese lo que son las cosas. Mientras tanto, la revista Time propondrá al presidente Peña Nieto en la portada, diciendo que ha logrado cambiar la percepción de un país sumido en la violencia y en la inseguridad en apenas poco más de un año de gobierno. Las alarmas han sido reemplazadas por el aplauso, dice Michael Crowley, periodista, quien afirma en su texto titulado Saving Mexico, Salvando a México, que otorga la portada de esta publicación al presidente mexicano y declara: el presidente, tenemos un plan de largo plazo para aprovechar las condiciones favorables que vive nuestro país. Bueno, en fin, todo en la vida se puede comprar. La violencia callejera en Venezuela, que ha dejado hasta el momento 3 jóvenes muertos, es producto de un plan de políticos de oposición y de activistas de la sociedad civil que fraguaron todo esto en México y lo vinieron haciendo desde el año 2010. Esto lo dice el ministro del Interior del gobierno de Nicolás Maduro, un señor que se llama Miguel Rodríguez, que por cierto fue embajador aquí en nuestro país. Según el funcionario, en octubre de ese año, dirigentes opositores celebraron un encuentro denominado Fiesta Mexicana para adiestrar en métodos de desestabilización violenta a líderes estudiantiles y a la juventud de lo que llaman la extrema derecha. En un mensaje a la nación, Nicolás Maduro llamó a los venezolanos a dar la batalla en contra del fascismo que busca deponer a su gobierno y advierte que los autores de esta intentona golpista van a ser severamente castigados. Maduro aseguró que la violencia es parte de un plan preconcebido desde Washington, o sea, desde Washington o desde México, desde el mundo seguramente, o desde el universo. La tormenta invernal Pax, que golpea en las últimas horas con mucha dureza al noroeste de los Estados Unidos,
dejó a su paso por el sur y el este del país una veintena de muertos, 6.400 vuelos cancelados, decenas de carreteras intransitables y unos 650,000 hogares sin energía eléctrica. La sexta tormenta en 6 semanas dejó más de 30 centímetros esparcidos de nieve sobre Nueva York, mientras que en Massachusetts y en Maryland se prevé una acumulación de nieve que llega hasta los 60 centímetros. Para este viernes la entrada de aire cálido del Atlántico mejorará un poco las condiciones del más duro invierno que se recuerde en la historia desde que se lleva el conteo en la Unión Americana. Parte de lo que le ofrezco aquí en un resumen de noticias en ferris.com.mx, su casa, la casa de la revolución del intelecto. Manténgase en contacto a través de @PedroFerriz con el hashtag intelecto. Ahora sí, no hubo propuestas, solamente hubo protestas por la portada del presidente de la República en la revista Time. No lo digo yo, lo dice usted en las redes sociales. Manténgase en contacto.